Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Violación Directa de la Ley Sustancial, que hace parte del ciclo de capacitaciones en casación penal. El día de hoy se prosigue con el estudio del recurso extraordinario de casación, enfatizando en la primera causal de procedencia que la encontramos en el numeral 1 del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, recordando que ésta se enfoca en la violación directa de la ley, es decir, en la selección y aplicación idónea de las normas que rigen el desarrollo del debate penal en su aspecto meramente jurídico, por lo que en sus análisis no se realiza un estudio del material probatorio, de las pruebas adelantadas en la audiencia de juicio oral. En el día de hoy contamos nuevamente con la participación del doctor Hernando Barreto Ardila, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en magíster en Derecho Penal y Criminología de la misma universidad, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado desde 1991 y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia desde 1999. Me es grato darle la bienvenida, apreciado doctor Barreto Ardila. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara, muchas gracias. Igualmente quiero agradecer sentidamente a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía por abrir estos espacios importantes para la capacitación en un tema que, como les decía en la reunión pasada, a veces tiene unos visos de extraño, de ajeno al común, pero que tal como he venido haciéndolo en estos seminarios, mi compromiso es demostrarles a todos ustedes que esto se puede hacer de manera juiciosa, de manera cabal. También debo agradecer a todo el personal técnico que nos asiste para este enlace y obviamente agradecer a las personas que se encuentran conectadas y que cada 8 días en estos martes de agosto y el primer martes de septiembre van a estar conectados para tomar el curso de capacitación con las 5 videoconferencias que han sido programadas. Muy bien. El tema hoy es, la vez pasada vimos lo referente a los principios de la casación penal, con ejemplos, etcétera. Hoy vamos a hablar de la causal primera de casación. Pero antes de adentrarnos en la causal primera, vamos a retomar 2 temas que son importantes, que son la legitimación en la causa y lo que ocurre con el trámite del recurso de casación. Miren ustedes, antes de presentar una demanda de casación, lo que primero debe ver el demandante, ya sea el defensor, el representante de víctimas, sea el fiscal, el Ministerio Público, el tercero civilmente responsable, el tercero llamado en garantía, es verificar si cuenta con interés, si tiene interés para acudir al recurso extraordinario de casación. Algo adelantábamos en la reunión pasada y ese interés se concreta en que la decisión que cuestiona, contra la cual dirige su demanda, tiene que ser una decisión que le haya causado perjuicio en los intereses que representa. En consecuencia, ¿cuándo se entiende que hay un perjuicio? ¿Cuándo se entiende que la persona tiene interés para demandar en casación?
Lo primero que hay que verificar es que esa persona, ese sujeto procesal, ese interviniente, haya impugnado el fallo de primera instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si no impugnó el fallo de primera instancia, sino que se quedó callado, quiere decir que estuvo conforme con ese fallo, con esa sentencia de primer grado, y en consecuencia no puede tardíamente acudir al recurso extraordinario de casación. Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar, ¿impugnó el fallo de primera instancia? Sí lo impugnó. Entonces, tiene derecho a que si las pretensiones que quería con la impugnación, con el recurso de apelación no prosperaron, tiene interés para irse en casación. Esa sería una primera precisión. Obviamente, ustedes lo habrán advertido, puede ocurrir que una persona no tenga interés en impugnar el fallo de la sentencia de primera instancia. Por ejemplo, porque fue absolutoria. Si la sentencia fue absolutoria, yo no tengo interés como procesado, como defensor, no tengo interés en impugnarla. Pero puede ocurrir que el Ministerio Público la haya impugnado, puede ocurrir que la Fiscalía la haya impugnado y que llegue al tribunal y el tribunal revoca la absolución y condena. Como el tribunal condenó, surge para mí el interés de ir en casación, interés que antes no tenía porque estaba absuelto, pero ahora sí lo tengo porque he sido condenado. Entonces, tanto como defensor como procesado, ha surgido un interés para acudir en casación. Y hay una tercera posibilidad que siempre se expone, que es el tema de las nulidades. Las nulidades, por más que yo no haya impugnado en primera instancia, en apelación, siempre serán un tema de legitimidad y de validez del proceso. En consecuencia, en cualquier momento, así no haya impugnado el fallo de primera instancia, tengo el interés en que el proceso esté libre, esté depurado, tenga un contenido de legitimidad y tenga un contenido de validez. Esas serían básicamente las tres circunstancias. Entonces miremos en específico cuáles serían las situaciones de interés para el procesado. Obviamente, el procesado no tiene interés, en principio, digo en principio porque va a haber unas excepciones, en impugnar el fallo absolutorio de segundo grado, porque ¿qué mejor le puede ir? Fue absolutorio, pero acuérdense ustedes que puede ocurrir que esa absolución esté sustentada en una causal de justificación de aquellas que no eximen de responsabilidad civil. Por ejemplo, absolvieron por un estado de necesidad que excluye la categoría óntica del delito, pero conlleva la condena en perjuicios. Entonces la persona va a decir, mire, yo quiero interponer el recurso de casación y tengo interés, porque por más que fui absuelto, lo fui por un estado de necesidad, pero eso me implica que tendré que asumir el pago de una indemnización. Mientras que, si como lo pretendo demostrar, soy absuelto por una legítima defensa, lograré exonerarme penalmente y no pagar civilmente. Hay casos de interés hay otros casos de interés que pueden resumirse así. No hay interés para acudir en casación cuando una persona es acusada por tentativa de homicidio, pero se le condena por lesiones personales dolosas. Porque obviamente, si el abogado pretendiera que se mantuviera la congruencia, esa decisión sería más gravosa en términos punitivos para el procesado.
Sobra decir que cuando se trata de una sentencia por el producto de un allanamiento a cargos o de un preacuerdo con la fiscalía, ni el procesado ni el abogado pueden acudir en casación pretendiendo la absolución. Ese es un error frecuente que uno ve. Se allanaron a cargos, el procesado aceptó los cargos en la diligencia de imputación, se allanó a los cargos y luego le dictan en la sentencia, impugna la sentencia y luego quiere ir en casación con la pretensión de demostrar su inocencia. Pues no puede haber inocencia porque el señor se allanó a cargos y cuando hay el allanamiento a cargos se le puso de presente cuáles eran las implicaciones de esa decisión, donde él está aceptando su responsabilidad penal y está aceptando que le van a imponer una pena. En consecuencia, no hay lugar a absolución y cuando hay allanamiento a cargos o preacuerdo con la fiscalía, nadie puede pretender que se le otorgue una absolución, lo cual está expresamente consignado en el artículo 293 de la ley 906 de 2004. El defensor tiene las mismas posibilidades del procesado y la fiscalía tiene las posibilidades de hacer valer su pretensión acusatoria. Por ejemplo, la fiscalía acusó a una persona como autora, pero en el fallo la condenan como cómplice. ¿Qué quiere decir? Que la fiscalía tiene interés en impugnar en casación esa decisión para lograr que se le cambie la condición de cómplice a autora, a la persona como autora, porque esa fue la motivación de la acusación y de sus alegatos finales en la clausura del juicio. El Ministerio Público como interviniente puede asumir diferentes cargas, diferentes roles, ya sea de defensa, de las víctimas, etcétera, y en consecuencia solamente está limitado por la obligación de impugnar, de haber impugnado el fallo de primera instancia. La víctima, acuérdense ustedes que ya hace varios años se replanteó totalmente el interés que tiene la víctima dentro del proceso penal, porque en una época su interés era exclusivamente patrimonial, exclusivamente económico. Estaba solamente pendiente de la indemnización. Sin embargo, tiempo después, actualizando la jurisprudencia y finalmente actualizando la ley, se llegó a establecer que la víctima tiene derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. En consecuencia, la víctima puede tener interés en atacar un fallo absolutorio porque afecta su interés. Puede tener interés en que se condene por tentativa de homicidio y no por lesiones a una persona. Puede tener interés en que se le condene por ser autor y no por ser cómplice. Puede tener interés en que se le condene por una conducta dolosa y no culposa, porque todo ello va a tener incidencia en la verdad, la justicia y finalmente en la reparación, que no es un tema que no tenga importancia. Muy bien. Miremos entonces, detengámonos puntualmente en esto, el trámite del recurso. Trámite del recurso de casación. Entonces, se dictó fallo de segunda instancia por parte del tribunal y entonces se tienen 5 días siguientes a la notificación para interponer el recurso. ¿Qué es interponer el recurso? Es presentar un escrito de 2 renglones donde dice interpongo recurso de casación, no es más. Ese es un primer momento. Luego surgen 30 días para llegar la demanda, pero tengan cuidado con esto. Esos 30 días son comunes para todos los que interpusieron el recurso.
No sé si ustedes recuerdan el caso que se llamó de la Huaca, donde unos soldados encontraron una caleta de las FARC con dólares, etcétera, en la selva, etcétera, en una población alejada. Se repartieron el dinero y creo que eran 148 soldados y algunos de un rango superior. Se les inició un proceso, creo que por peculado, y ese proceso llegó a casación. En aquella época, el traslado era individual para cada uno. En consecuencia, imagínense un traslado de 30 días individual para 148 procesados. Esos se van todos los años del mundo. En consecuencia, se estableció que ese traslado fuera común para los impugnantes, para los recurrentes en casación. Luego que se presenta dentro de esos 30 días la demanda de casación que se hace por vía escrita, se presenta la demanda de casación, entonces el proceso entra al despacho del magistrado ponente para que resuelva si admite o inadmite la demanda de casación. Pónganle cuidado a esto. Si inadmite la demanda de casación, saca un auto, que es un auto firmado por toda la sala que se rige por los principios del quórum decisorio de la sala penal y en consecuencia inadmite, rechaza la demanda. Generalmente se rechaza porque no argumentó debidamente, no adujo precisamente la causal, no la explicó, no tiene interés o no se necesita del fallo para cumplir los fines de la casación. Ojo, contra esa inadmisión procede el mecanismo de insistencia, que no es un recurso. Entonces, señores abogados, cuando les inadmitan la demanda de casación, el tema no ha terminado. Se inadmitió la demanda de casación con un auto de la sala penal. Ese auto no es susceptible de impugnación, pero sí es susceptible del mecanismo de insistencia. ¿En qué consiste el mecanismo de insistencia? En que el demandante puede ir y solicitarle al magistrado disidente, al que salvó el voto, por ejemplo, al magistrado que no firmó, por ejemplo, ese día estaba de permiso, tenía una cita médica y no firmó, o puede solicitarle a alguno de los delegados del Ministerio Público que el caso sea admitido, que la demanda sea admitida. Entonces le pasa un escrito y le explica por qué es que esa demanda debe ser admitida. Ese magistrado disidente, el que no firmó, o los delegados de la Procuraduría, le resuelven y le dicen, no es procedente que hagamos una insistencia porque está bien rechazada la demanda, no se necesita el fallo, usted cometió varios errores. O pueden decir, sí señor, la demanda debe ser admitida y con base en eso le solicitan la admisión a la sala de casación. Admitida la demanda, entonces en un caso o en el otro, ya sea en el primer momento o después de haberse finalizado el tema de la insistencia, se va a la sustentación. Ojo, la sustentación supone es que el demandante plantea y refuerza los argumentos que ya dio. No puede plantear nuevos cargos. Y los no recurrentes se pronuncian sobre esos cargos, sobre esa demanda. Aquí hay un consejo que les doy. Cuando se les olvide interponer oportunamente el recurso de casación y estén en calidad de coacusados, de coprocesados, concurran a la audiencia de sustentación y pueden avalar los argumentos del demandante en casación, porque acuérdense que uno de las misiones de la casación es que se pueda hacer extensiva a todos los procesados que se encuentran en las mismas circunstancias. Hoy por hoy les puedo decir
que la sustentación del recurso de casación se ha vuelto absolutamente inoficiosa. No es algo consustancial con el tema oral del sistema acusatorio y por el contrario a veces se ve las afugias en las que están los abogados de provincia frente a los 9 magistrados que los están observando. Consecuencia, hay casos en que los defensores no han concurrido y la sala dio por demostrada la demanda, dio por sustentada la demanda con el escrito que se presentó. Recientemente, a partir de la crisis sanitaria, la sala penal sacó un instructivo, sacó un acuerdo en virtud del cual se está surtiendo el traslado de la demanda por vía electrónica. Entonces, se toma la demanda que presentó, digamos, un defensor, fue admitida, se le envía a los demás sujetos procesales, a los intervinientes, se les fija un plazo para que se pronuncien y a través de vía electrónica se tienen las respuestas y ahí sí entra el asunto al despacho del magistrado ponente para proyectar el fallo. Muy bien, esto que no es nada despreciable y que es importante. La causal primera de casación. La causal primera habla de la violación directa de la ley sustancial. Pónganle cuidado. Si habla de la violación directa de la ley sustancial, lo primero que tiene que hacer todo demandante cuando acude a esa causal es aceptar los hechos como fueron declarados en las instancias. Aceptar los hechos y no cuestionar de ninguna manera las pruebas. Usted está aceptando que las pruebas fueron válidas, que fueron adecuadamente recepcionadas, que fueron adecuadamente ponderadas o valoradas, solo que la consecuencia jurídica a esas pruebas no es la correcta. ¿Por qué? Porque se dejó de aplicar la ley, porque se aplicó indebidamente o porque se interpretó erróneamente. Esos son los tres planteamientos. Entonces, lo que debe quedar muy claro. Miren, debo decirles, abogados de mucha experiencia empiezan la demanda diciendo, propongo la violación directa, sé que la Corte ha dicho que no me debo meter con las pruebas, etcétera, etcétera, y siguen escribiendo y 2 páginas más adelante dicen, no estoy de acuerdo con la apreciación de las pruebas. Luego se perdieron totalmente, porque el tema de apreciación de la prueba, como lo veremos en 2 reuniones, es un tema de violación indirecta de la ley sustancial. Y si el legislador le está exigiendo al demandante que sea claro, no hay claridad cuando de manera sincrónica al tiempo formula la violación directa y la indirecta. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la reunión pasada el principio de no contradicción? Violación directa e indirecta, no. Violación directa de la ley sustancial es un tema exclusivamente jurídico. Los hechos ya los tenemos declarados por las instancias y nos vamos a meter simplemente en un problema de aplicación de la ley, indebida, falta de aplicación o de interpretación errónea. Entonces vamos con el primer supuesto. Se llama exclusión evidente. ¿Cuándo ocurre la exclusión evidente? Cuando los falladores no aplican la ley, es decir, cuando falta la aplicación de la ley. Una ley que debe tener el carácter sustancial y con trascendencia en el sentido del fallo. Veamos las vicisitudes. Primero, exclusión evidente por existencia. Puede ocurrir un proceder arbitrario. El tribunal no quiso aplicar la norma. Supongamos que en una ciudad pequeña hay un tribunal donde todo el mundo conoce a un individuo y el señor es condenado y el tribunal decide, por más que conforme a la ley,
sería procedente la condena de ejecución condicional, al tribunal le parece que ese señor no es merecedor de ese beneficio y lo deja en tales planteamientos. Es decir, que decididamente no quiso aplicar la norma. Arbitrariamente dice, aunque la ley dice esto, este señor no merece estar en las calles de esta bella ciudad. Problema de existencia. Eso es cuando no quiso aplicar la norma, pero también puede haber problemas de existencia cuando no conocía la norma. Imagínense ustedes un funcionario, un juez de determinado sector alejado del país que desconoce el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, que incluso aquí en Bogotá muchos no saben de qué se trata. Entonces, ese es un caso donde hay un problema de existencia porque no conocía la norma. Pero también puede ocurrir que no se aplique la norma, que se incurra en la exclusión evidente por problemas en la comprensión de la validez. Por ejemplo, cree que la norma no está vigente. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que con ocasión de los estados de conmoción y todas estas circunstancias de emergencia económica, que son estados excepcionales, el presidente decreta esos estados y dicta unos decretos legislativos que no derogan las leyes ordinarias, sino que únicamente las suspenden. Las suspenden por un periodo, por un lapso que no puede pasar generalmente de 270 días con las prórrogas que son posibles. Vamos a suponer que en ese lapso se incrementó la pena para un delito, ¿cierto? Y el juez aplica la norma excepcional transitoria diciendo que para las leyes transitorias no opera el principio de favorabilidad, porque entonces no tendría sentido que a los 270 días se reavivara, apareciera de nuevo la norma ordinaria. Es un problema de validez. Él cree eso, él cree que la norma extraordinaria temporal se proyecta en el tiempo, más allá de cuando termine el estado de conmoción. Perfecto. Segunda posibilidad, segunda gran posibilidad, aplicación indebida de la ley. Fíjense, no estamos, reitero esto, no estamos cuestionando los hechos, estamos mirando el problema jurídico. ¿Cuál es un ejemplo de aplicación indebida de la ley? Cuando hay un problema en la adecuación típica. Acuérdense ustedes recientemente el caso de 7 militares que accedieron a una joven, a una niña indígena. Vino una gran discusión si se trataba de un acto sexual, de un acceso con menor de 14 años o si se trataba de un acceso carnal violento, múltiples accesos carnales violentos con una menor de 14 años. Pero miren que los hechos eran los mismos. 7 soldados que accedieron a una niña. La discusión jurídica es dónde se adecua ese comportamiento. Si se adecuaba a un acceso con menor de 14 años o si era un acceso carnal violento. 7 accesos carnales violentos, para ser preciso. Les voy a dar otro ejemplo. Se tipifica un hurto agravado por la confianza cuando realmente se trata de un abuso de confianza. O se aplica la figura de la oblación para una multa acompañante cuando ustedes saben que la oblación solamente opera cuando la multa tiene el carácter de principal. La tercera posibilidad, la interpretación errónea. Interpretación errónea es que la norma existe. El fallador la selecciona adecuadamente, pero le da un alcance que no tiene, le da un alcance equivocado.
Como le da ese alcance equivocado, entonces incurre en una violación directa. Miremos un ejemplo. Este es un ejemplo cierto. Un hombre le causó la muerte a su esposa, de quien se había separado hacía 2 o 3 años. El tribunal resolvió no aplicar la circunstancia de agravación por ser cónyuge con el argumento que esa circunstancia de agravación tiene sentido cuando hay amor, cuando hay afecto entre la pareja, y que como estos ya llevaban mucho tiempo de separados, no tenía sentido darles, sancionar al señor como homicidio, por homicidio agravado, sino simplemente por homicidio simple. Entonces, ese es un caso de interpretación. Entonces voy a darles en estos minutos voy a darles unos ejemplos reales de violación directa. Se formó una discusión en un bar y un individuo atacó a otro con un cuchillo y este le disparó y le causó la muerte. El procesado aceptó el homicidio y el porte ilegal de armas. Sin embargo, en la audiencia de individualización de la pena, la Fiscalía, de manera extraña, solicitó reconocer el exceso en la legítima defensa, exceso que, como ustedes saben, constituye una circunstancia de atenuación de la pena, no de exoneración de responsabilidad, y esa atenuación de la pena no fue aceptada, ni por el juez ni por el tribunal. Ninguno accedió. El abogado se viene entonces en casación por violación directa por falta de aplicación de la norma que rebaja por el exceso en la causal de justificación. Entonces, fíjese que aquí no había una discusión sobre el tema fáctico. Un señor atacó a otro con un cuchillo. Nadie dice que no. El otro sacó un revólver y le disparó y lo mató. Obviamente, el uno tenía un cuchillo, el otro tenía un revólver, y en consecuencia se trató no de una legítima defensa, sino de un exceso en la legítima defensa. ¿Qué hizo la Corte? La Corte aceptó la demanda y dictó el fallo. Dicta el fallo diciendo, sí señor, aquí hay violación directa por falta de aplicación de la norma que rebaja la pena cuando tiene lugar el exceso en una causal de justificación. No hay un problema de pruebas, nadie se metió con las pruebas, con la validez, si está demostrado o no está demostrado, se da porque está demostrado y porque todas las pruebas son legítimas. Segundo ejemplo de violación directa. Este es un ejemplo de aplicación indebida. Un grupo de policías, está haciendo una requisa y encuentra en poder de una mujer que se traslada en una motocicleta en una vía veredal, encuentra una bolsa negra con 30 detonadores, 30 pilas alcalinas y 197 bombillos de 9 voltios. Esos son los hechos. Esta señora fue imputada, acusada y condenada como autora del delito de terrorismo. Fue condenada en primera y en segunda instancia. ¿Qué hace el defensor? El defensor interpone recurso de casación donde plantea, la violación directa de la ley por aplicación indebida del artículo 343 del Código Penal, que es el que establece ese delito de terrorismo. ¿La Corte qué dijo? Pues la demanda fue admitida, etcétera, la sustentación y demás. ¿La Corte qué dijo? Si el delito de terrorismo
exige que se provoque zozobra o terror en la población a través de medios que causen estragos. Y aquí no se encontraron esos medios, porque es cierto que se encontraron los detonadores, pero los detonadores por sí solos no producen ni terror, ni zozobra en la población, ni tienen la capacidad por ellos mismos de causar estragos. En consecuencia, la conducta era atípica, respetando las pruebas practicadas, y se trató de una aplicación indebida del artículo 343 del delito de terrorismo. Luego se casó el fallo condenatorio, se absolvió a la señora y se dispuso su libertad inmediata. Seguimos con un tercer ejemplo de interpretación errónea. El caso es el siguiente. En una requisa corriente, la policía encuentra en poder de un ciudadano un revólver el cual no tiene salvoconducto. Este ciudadano llega a un preacuerdo con la fiscalía donde le dice, mire, yo aceptaré la comisión del delito de porte ilegal de arma de defensa personal, pero lo acepto a título de cómplice, no de autor, sino de cómplice, y ustedes saben que eso está permitido. Cuando se llega a un acuerdo con la fiscalía, se puede aceptar la responsabilidad degradada de eso. No se acepta como autor, sino que se acepta como cómplice. La fiscalía está de acuerdo, llegan al preacuerdo, lo pasan al juez y efectivamente el juez dice, sí, está muy bien, lo condena como cómplice, ¿cierto? Lo condena como cómplice del delito, pero entonces, ¿qué ocurrió? Le negó la prisión domiciliaria y la razón es muy sencilla. La prisión domiciliaria procede cuando el delito objeto de condena tiene una pena tiene una pena mínima que es inferior a 8 años. Mientras que el delito de porte ilegal de armas tiene una pena mínima de 9 años, que se dobla cuando hay unas circunstancias de agravación, o sea que llega a 18. Entonces tiene una pena mínima de 9 a 12 y esa pena mínima de 9 a 12 se agrava hasta otro tanto. Entonces el juez y el tribunal hicieron el siguiente razonamiento. Sí, señor, se le condena a 4 años y medio, que es la mitad de la pena para el delito de porte ilegal de armas, porque usted aceptó ser cómplice. Muy bien. Pero como se procede por un delito que tiene una pena mínima de 9 años, es decir, superior a los 8 que se requiere para acceder a la detención domiciliaria, usted no tiene derecho a la domiciliaria y tanto menos tiene derecho a la condena de ejecución condicional. Ese fue todo el caso. ¿Qué hace el abogado? El abogado demanda en casación, no por un tema de responsabilidad, porque el señor se había allanado. El tema es solicitar que en casación se le conceda la prisión domiciliaria. Y en consecuencia, ¿qué hace la Corte? La Corte dice, sí señor, tiene toda la razón. Hay una interpretación errónea, porque si bien para acceder a la prisión domiciliaria, mire que no nos estamos metiendo con las pruebas, con la validez de las pruebas, con lo que el señor aceptó, nada. Estamos diciendo hay una norma que prohíbe la domiciliaria, la prisión domiciliaria, cuando la pena mínima del delito por el que se procede es superior a 8 años. En este caso, la pena mínima es de 9 años. Pero ojo, la pena mínima que está establecida en el artículo 365 del Código Penal es para el autor. Es para el autor, no es para el cómplice.
porque cuando es para el cómplice, se le rebaja de una sexta parte a la mitad. Y si es la mitad de 9 son 4.5 años. Y 4.5 años son inferiores, son sustancialmente inferiores a los 8 años que exige la pena mínima para que pueda accederse a la prisión domiciliaria. En consecuencia, ¿qué fue lo que dijo la Corte? En este caso, los jueces incurrieron en una interpretación errónea de la norma y entonces es necesario casar parcialmente el fallo para reconocer que el señor, en su calidad de cómplice, que fue la calidad que él aceptó y a la cual se allanó, sí tenía derecho a la prisión domiciliaria. Consecuencia, se casó parcialmente, no hay nada, no tiene nada que ver con la responsabilidad, no tiene nada que ver con las pruebas, etcétera, pero se le concedió la prisión domiciliaria. Miremos otro ejemplo. Un caso, este caso tiene que ver con que una mujer se involucra en una empresa criminal para delinquir traficando con estupefacientes. Durante un largo tiempo, y ocurre que durante el desarrollo de ese delito, que es de carácter permanente, acuérdense, es un delito de carácter permanente, la pena para el delito de concierto para delinquir traficando con estupefacientes se incrementó. Y entonces finalmente se produjo la captura de la señora cuando la pena se había incrementado. Viene el caso en casación por vía de la violación directa. ¿Qué es lo que se está cuestionando? No se está cuestionando si realmente se cometió el delito, si se trata de tráfico de estupefacientes, nada de eso se está cuestionando. Lo que entra a analizar la Corte con precisión es si se le estaba violando o no el principio de favorabilidad, porque ella empieza el delito con un quantum de pena, pero en el desarrollo de todo el comportamiento, ese quantum de pena sube y cuando se produce la captura es cuando, digamos, está más costoso punitivamente el delito de concierto para traficar con estupefacientes. Consecuencia, la sala entra a analizar el tema y llega a una conclusión muy sencilla. No se violó la ley penal, no se violó el principio de favorabilidad, porque cuando ocurren los delitos permanentes y se incrementa la pena, ese incremento debe ser asumido por el procesado dentro de la noción de función de prevención general negativa de la pena. Y entonces, para no dejar impune la parte del delito que se cometió en el nuevo segmento, toca aplicar la norma nueva, es decir, no opera el principio de favorabilidad. Fíjense estos ejemplos. Los ejemplos tienen sentido en la medida en que no se tocó para nada las pruebas, no se tocó para nada la legitimidad del proceso, sino que la discusión es eminentemente jurídica. Es solamente jurídica. Y les voy a dar este último ejemplo. Un señor colombiano consigue 3 pasaportes mexicanos falsos, a nombre de él, a nombre de la esposa y a nombre de su hijo menor de edad. Y entonces va al aeropuerto El Dorado y busca a una de las personas que sellan los pasaportes cuando los viajeros bajan del avión e ingresan al aeropuerto, les ponen el sello de inmigración para que en esos pasaportes les colocara el sello de inmigración y efectivamente encuentra a una persona que le hace ese trabajo ilegal. Le paga un dinero, creo que son $10,000,
Y a los 4 días, el señor que se va con los 3 pasaportes falsos con el sello de ingreso a Colombia provenientes de México, el señor se va al aeropuerto volando para México. Llega a México y en México se dan cuenta que esos pasaportes son falsos y de inmediato deportan al señor con su esposa y con su hijo. Aquí en Colombia se inicia un proceso contra el señor del aeropuerto que colocó el sello y se le inicia un proceso por el delito de tráfico de migrantes. Delito de tráfico de migrantes que sanciona a los que ayudan a otras personas de manera irregular a salir o entrar de un país. Y eso era lo que había hecho este señor. Este señor había colocado un sello diciendo que unas personas habían entrado cuando esas personas no habían entrado y así les garantizaba que 2 o 3 días después podían salir con destino a México, porque se le hacía el seguimiento de cuándo habían entrado y cuándo habían salido. Fíjense aquí lo que se entró a verificar, la Corte lo que entró a verificar en sede de casación no fue si se cometió el delito, si no se cometió el delito, si el sello era falso, no era falso, todo eso se dio por aceptado, sino se entró a verificar es si se había violado o no el principio de antijudicidad material, porque ese delito protege la libertad personal y obviamente la libertad personal fue la que consintió el señor que pagó para que le sellaran sus pasaportes. La Corte entonces concluyó que no se violó de ninguna manera la ley sustancial porque estaba claro que, de acuerdo a la Convención de Palermo, todas las personas deben ingresar legalmente a los países. Incluso cuando consienten ingresar de manera ilegal, se están ellos mismos exponiendo a un riesgo a su libertad porque pueden caer en manos de traficantes de personas, de delitos de violencia sexual, etcétera, y en consecuencia no prosperó la demanda de casación. Todo esto para significarles, para llevarlos a la claridad de algo muy puntual. Cuando estamos hablando de la violación directa, no entramos de ninguna manera a apreciar las pruebas. Se aceptan las pruebas tal como fueron declaradas en el curso de las instancias. Eso es lo único que hay que hacer. Se verifica qué fue lo que dijo el tribunal, se verifica cuáles son las condiciones de validez de esas pruebas y se da por hecho que fueron aceptadas. Y el problema que se propone es estrictamente jurídico. Como es un problema estrictamente jurídico, los refuerzos van a ser exclusivamente normativos, constitucionales, de desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, de desarrollos jurisprudenciales de la Sala Penal de la Corte, incluso del derecho comparado. Pero es un problema estrictamente jurídico. Consecuencia, el consejo aquí es siempre no perder de vista que no se puede disentir de las pruebas. Ahora, claro, ustedes me podrán preguntar, ¿y qué ocurre si estamos en desacuerdo con las pruebas? Hacen lo que les recomendé en la ocasión pasada. Formulan un segundo cargo, les formulan el primer cargo por violación directa. Estoy de acuerdo con las pruebas, etcétera, y lo que quiero es esto, que se aplique bien la ley, una ley que no se aplicó o que se interpretó de manera indebida, falta de aplicación, etcétera. Y luego pueden hacer un segundo cargo, ese sí, por violación indirecta, que tiene que ver es con la indebida valoración de las pruebas, para respetar ese principio que vimos en la primera reunión, que es el principio de no contradicción de cada cargo, reitero, de cada cargo, no de toda la demanda, porque a lo largo de toda la demanda sí se pueden plantear
cargos disímiles y se pueden plantear cargos que incluso sean antagónicos. No hay ningún problema. Lo que no se puede hacer en el mismo cargo es plantear violación directa e indirecta, problema jurídico y a su vez problema de apreciación probatoria. Eso es básicamente lo que podemos extraer. Esa sería básicamente la conclusión. Cuando nosotros estamos ya concluyendo el tema, entonces diríamos, la violación directa de la ley tiene que ver con la exclusión evidente por falta de aplicación de una norma, ¿cierto? Que puede darse en la existencia porque no quiso aplicar la norma deliberadamente o porque no conocía la norma o porque creyó que no era válida. Puede darse en una segunda hipótesis por aplicación indebida de la ley. Es decir, por ejemplo, se equivoca en la adecuación típica, aplica una norma que no corresponde. Por ejemplo, cuando se otorga una rebaja punitiva a una situación en la que el fallador ha dicho que no tiene lugar una circunstancia de ira e intenso dolor porque no fue el resultado de una conducta ajena grave y carente de justificación. ¿Cierto? Y la tercera posibilidad es la interpretación errónea. La interpretación errónea, que quiere decir que se selecciona la norma adecuada, pero se le da un alcance que no es el querido por el legislador, que no es el dispuesto dentro de la ley penal y en consecuencia esa interpretación trae un perjuicio para alguna de las partes o de los intervinientes y en consecuencia se demanda en casación que se aplique la interpretación correcta. Eso es básicamente lo que nos corresponde hoy como violación directa de la ley sustancial y la próxima iríamos con la causal segunda que se refiere a las nulidades. Un comentario final. No hay violación directa del artículo 29 de la Constitución Política, que habla del debido proceso. Cuando se viola el debido proceso en alguna de sus circunstancias, estamos hablando de una nulidad porque se está afectando la legitimidad y validez del proceso. Muchas gracias. Vamos entonces ahorita con el tema de las preguntas. Muy atento. Muchas gracias. Muy bien, doctor Barreto Ardila, muchas gracias por su muy importante disertación acerca de este tema tan importante en el proceso de casación. Primera pregunta, doctor Barreto. ¿Por qué se dice que el mecanismo de insistencia contra la inadmisión de la demanda de casación no es un recurso? Ok. Como dijimos entonces, cuando se inadmite la demanda, esa inadmisión no tiene ningún recurso. Es decir, no se le puede solicitar a los magistrados que reconsideren, no hay una instancia superior a la cual decirle, oiga, me voy en apelación, luego se creó un mecanismo de insistencia. Ese mecanismo, ustedes lo pueden ver en las discusiones del Congreso, es un mecanismo similar a la insistencia en las acciones de tutela. Es similar. Entonces, piense que no es un recurso porque no se presenta ante los mismos magistrados que firmaron la inadmisión, sino se presenta ante el magistrado que no firmó, porque se acuerdan que decíamos que estuvo ese día de permiso, o el que salvó el voto, ¿cierto? O se presenta ante los procuradores delegados para la casación penal. En consecuencia, no es un recurso porque no se está diciendo, no se le está solicitando al mismo funcionario que cambie la decisión, como ocurre con el recurso de reposición, ni hay un superior para que la modifique, como ocurre con el recurso de apelación. Esa es la razón. Por eso se llama mecanismo de insistencia. Siguiente pregunta, doctor Barreto. ¿Por qué la interpretación errónea no es viable alegarla en la violación indirecta, como si lo es la falta de aplicación o la aplicación indebida? Ok, perfecto. Excelente pregunta. La interpretación errónea es un problema exclusivamente normativo.
es un problema de leyes. Mientras que, como lo veremos no en la siguiente, sino en la otra reunión, cuando se valoran inadecuadamente las pruebas, ello puede conducir a que se aplique indebidamente la ley o a que no se aplique la ley porque no se vio un elemento material probatorio determinante. Ese error no tiene que ver con la interpretación errónea, porque la interpretación errónea es exclusivamente del mundo jurídico. En consecuencia, la interpretación errónea solamente tiene lugar en el marco de la violación directa, mientras que la aplicación indebida o la falta de aplicación tiene que ver tanto en la violación directa como en la indirecta por indebida apreciación de las pruebas, pero eso ya lo vamos a pulir en la cuarta reunión. Muy bien, doctor, le agradecemos infinitamente su generosidad para con todos los servidores de la rama judicial y todos los demás actores que articulan el sector justicia, por su clara y muy didáctica conferencia sobre el estudio de la violación directa de la ley en el proceso de casación penal, y que se centra en el análisis detallado de cómo una sentencia de segunda instancia puede infringir las normas legales. Las razones pueden ser distintas, como usted bien lo ha manifestado, tanto por la inaplicación de una norma sustancial llamada a regular el caso, o por el contrario, al aplicar una norma que no era pertinente dentro del proceso. Y en algunas ocasiones, cuando existe una elección correcta de la norma, pero esta se malinterpreta o se aplica de una manera errada, dándole un sentido que no era el deseado por el legislador. Gracias también a todos los servidores judiciales y todas las personas que de alguna manera interactúan en el sector justicia y que se han conectado, se han interesado en esta conferencia virtual, desde luego a nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Y terminamos, como siempre, a propósito del tema de hoy, con una frase del libertador Simón Bolívar al entregar la Constitución de Bolivia. Comillas, he conservado intacta la ley de las leyes, la igualdad. Sin ella perecen todas las garantías, todos los derechos. A ella debemos hacer los sacrificios. A sus pies he puesto cubierta de humillación a la infame esclavitud. Muchas gracias, una feliz tarde para todos y para todas.